Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Hoy nos va a acompañar durante todo el programa Jorge Morelli. Él es antropólogo de profesión. Coqui, buen día, bienvenido. En una vida anterior, sí. En una vida anterior. Periodista, agudo analista político, columnista de Expreso y de algunos portales como Café Viena, editor de economía de las páginas económicas de Expreso. Pero vamos a hablar un poco de economía, pero sobre todo de política, una mezcla de ambas, ¿no? Empezando por el cintillo decía que vamos a hablar de la trama Odebrecht. Entonces creo que sería, Coqui, un buen punto de partida empezar por lo último que ha pasado, es decir, una empresa, y luego hablaremos de ese desagregado del dinerito de campaña, el dinerito de sobornos y el dinerazo de los sobrecostos. Ya lo creo. Pero, digamos, una empresa que ha estado metida de pico y patas en la corrupción y se la premia pagándole, dándole el dinero de la venta de la hidroeléctrica Chacya. Estamos hablando de 524 millones de dólares, que se podía haber cobrado al contado, cash rabioso, ¿no es cierto?, en lugar de llegar a un acuerdo por el cual va a pagar, y eso está por verse, sin intereses durante 10 años, una cantidad parecida a esa, ¿no es cierto? Así es. Bueno, interesante tu introducción, Uri. La política y la economía ya no son dos cosas distintas, son la misma cosa y se condicionan mutuamente, ¿no? En el caso de Odebrecht, en el Perú y en América Latina, es un caso más que evidente de esto mismo. Odebrecht, con todos sus delitos, es en verdad un brazo operativo de un proyecto político que nació del Foro de Sao Paulo, del Partido de los Trabajadores, el PT brasileño y de Lula. Ellos fueron los que daban las órdenes. Lula es el que daba las órdenes. El señor Marcelo Odebrecht obedecía y operaba. Entonces, no se trata solamente aquí de un caso de corrupción por codicia, por así decirlo, de una empresa, sino de un verdadero plan geopolítico de captura de los países de toda América del Sur, especialmente del Perú, para fines de un proyecto político que es el proyecto del socialismo del siglo XXI, que es el proyecto que fue de Lula en el Brasil, que es hoy día de nuevo en Argentina con los señores Fernández y Fernández, que es el de Evo en Bolivia, que es por supuesto el de Caracas y el de La Habana. Entonces esto hay que considerarlo muy, muy detenidamente. Nuestra reacción frente a esta situación, frente a esta denuncia, a esta mega denuncia de la corrupción brasileña en el Perú, que se llama Odebrecht, pero es también de otras empresas igualmente brasileñas. Claro, hay un club de 12 empresas brasileñas, y además eso se publicó hace mucho tiempo en Expreso. Además se adjudicaban las obras como si fuera una liguilla de fútbol. Exactamente. Hay un mecanismo acá en operación, como bien lo llama una serie de televisión. El mecanismo, justamente, en Netflix. Así es, muy buena, que yo recomiendo verla porque ahí es donde se aclaran las cosas. El mecanismo funcionaba de este modo. El Estado pensaba en una lista de mega obras. Esa lista, 6, 7, 8, 12, por miles de millones de dólares, se la alcanzaba a la segunda estación de este mecanismo de 4 estaciones. La segunda estación es el Club de la Construcción. 10, 12 empresas, no más, 16 ya, o 18, a lo sumo, porque si fueran muchas más, sería imposible funcionar el Club de la Construcción. Entonces estas 10, 12, 15 empresas se repartían entre sí las obras que el Estado les había indicado. En el caso de Brasil, el Estado dentro del Estado, que es Petrobras, ¿no? Claro. La empresa estatal de petróleo. Entonces, las 12, 15 empresas del Club de la Construcción se repartían entre ellos, cubriendo desde luego las formas. O sea, había licitaciones, todas claro, ellas... en la superficie estaba todo legal, pero claro, estaba todo amarrado. Por supuesto, todo amarrado. Ya se sabía quién iba a ganar cada licitación. Y todos los demás se prestaban a ese juego.
La tercera estación es interesante, se llama la estación de los operadores. Los operadores son de dos tipos, los de cuello blanco y los de cuello azul, por así decir. Los más sencillos son los que reciben dinero en efectivo para repartirlo por la administración pública para aceitar que las cosas funcionen, que no se detengan. Que es por ahí por donde estalló el escándalo. Que es por ahí por donde estalló una lavandería. Se llama Lava Jato, porque uno de estos operadores que tú mencionas era una persona que tenía como fachada una empresa dedicada a lavar autos. Exacto, una lavandería sencilla. Pero la verdadera función de los operadores de cuello blanco, en este caso, era trasladar el dinero que venía del club de la construcción a los partidos políticos. De tal manera que, y no a este o a aquel, no a todos, sin excepción, de tal manera que de todos modos uno de ellos iba a ganar la siguiente elección y iba a pasar al gobierno. Una vez este partido en el gobierno, entonces devolvía el favor con una nueva en realidad había un doble club, ¿no? Había el club de la construcción y el club de los partidos políticos en el cual todos estaban metidos. Correcto. Y no importaba quién llegase al poder, porque de todas maneras estaba dentro del mecanismo, Exacto. Estaba dentro de la argolla. Una vez llegado el nuevo partido al gobierno, pues elaboraba una nueva lista de mega obras y se la pasaba otra vez y el circuito comenzaba de nuevo. Hay que entender una cosa importante. Esto, por supuesto, no es una justificación, pero hay que explicar los procesos sociales y políticos. Empresa que no participaba en el sistema corrupto, quebraba. Partido que no aceptaba la coima de la empresa, perdía. Entonces... Claro, todos estaban dentro. Todos estaban Ahora, dentro. digamos, la novedad o el valor agregado, entre comillas, que le dio Lula, porque este mecanismo que describes, Coqui, funcionó por mucho tiempo, por décadas, dentro de Brasil. Así es. Digamos, la genialidad de Lula, entre comillas, fue decir, oye, esto mismo lo exportamos, no solo para hacer ganar más a las empresas corruptas, sino sobre todo por lo que tú has mencionado, como punta de lanza imperialista comunista. Así es. Tienes toda la razón, fíjate, me has hecho recordar que mencionabas hace un rato cuando fui yo antropólogo muchos años atrás, cuando era chico en la universidad, ya se sabía, Uri, acerca de la existencia en Brasil en los años 70 de mercados cerrados para ciertos grupos empresariales. Les llamaban incluso paneliñas, me acuerdo, ese era un nombre que surgió en algún trabajo de antropología política sobre esta materia. Y entonces era evidente que esto en algún momento iba a adquirir una escala cada vez mayor y efectivamente, para cuando Lula llegó al poder ya la cosa tenía una escala transnacional, por así llamarlo, y era la punta de lanza del imperialismo brasileño. Durante décadas nos quejamos del imperialismo yanqui. Ya decía mi padre muchos años atrás que el imperialismo brasileño iba a ser mucho peor. Claro. Ya lo creo. Ya, y entonces luego de haber hablado de la historia, vamos a pasar un poco a la... Una cosa más sobre este mismo tema antes de pasar a otro. Nuestra reacción frente a esta situación ha sido deplorable. Decía mi amigo José Quesada en un escrito que me mandó hace poco algo que es asombrosamente simple y muy fácil de entender. Estamos atrapados en una discusión acerca de las coimas que se pagaron. Él ha calculado a cuánto podrían ascender esas coimas. Piensa que podrían ser ya en total unos 100 millones de dólares. Las coimas directas a los presidentes de la República, gobernadores regionales y todo, pero antes de eso hay algo que es todavía más pequeño, que son los aportes a los partidos. Sí, ahí estamos hablando quizá de 50, 60 millones a todo meter. Así, ponle ya 100 millones. Ponle 200 millones de dólares, ya exagerando las cosas, para estar dentro de terrenos seguros. Muy bien, supongamos entonces que las coimas en total suman 200 millones de dólares. Lo que no ha advertido, o no quieren advertir hasta ahora, es que la sobrevaluación en las mega obras, si uno las ve una por una, suma 2.000 millones, 4.000 millones, 5.000. José Quesada ha calculado que la sobrevaluación es de 7.000 millones de dólares y solamente en 4 obras. Sí, y te iba a decir, y creo que se queda corto, porque hay estudios de comisiones investigadoras que hablan de entre 14 y 16.000
millones de dólares en sobrecostos. Así es. Entonces, comparemos 200 millones de dólares en coimas a lo sumo versus 16 o 17 mil millones de dólares en sobrevaluaciones, y nosotros nos estamos ahogando en la discusión de los 200 y se nos pasan por delante. Bueno, no sé si ahogando, ahí ese es, digamos, a ver, y con eso llegamos al pago como para que tenga sentido por qué se pagó este dinero a Odebrecht, estos 524 millones. Yo no creo que sea, me da la impresión, no puedo probarlo, no tengo un papel pero digamos, armando todas las piezas del casillero, no es casualidad de que el Ministerio Público, me parece, se haya enfocado en el hueso, estamos hablando del hueso, y no en la carne de Odebrecht, porque en la carne de Odebrecht necesariamente tienes que tocar a los miembros del Club de la Construcción. Y al tocar a los miembros del Club de la Construcción vas a terminar salpicando a una parte de la clase política gobernante actual, por no decirlo con todas sus letras, presuntamente al actual presidente de la República, que estaba metido en el tema de la construcción. Esa es una hipótesis que se maneja. Entonces, parecería que no es torpeza, sino premeditado que la lupa esté puesta sobre el hueso, con otro añadido. En el hueso puedes usar la justicia como un instrumento de persecución política para eliminar a todos tus rivales políticos incómodos. Entonces, la trama Odebrecht al final se ha convertido en un vehículo de persecución política, aunque haya algún sustento legal. O sea, no estoy diciendo que las personas involucradas sean angelitos, pero el hecho de poner a todos los partidos políticos como organizaciones criminales, que es una cosa absolutamente jalada de los pelos, como propósito último forma parte de todo este paquete de desacreditar el establishment y a la clase política para llenar ese vacío. ¿Con qué? Con el nuevo bravo mundo que supuestamente la izquierda va a traernos en bandeja de plata. Es posible, sí. Mira, yo estuve en desacuerdo con la vacancia de la presidencia de Kuczynski. No por defender a Kuczynski, que me pareció siempre que tenía que ser investigadas las acusaciones que se le hacían en su contra, sino porque la vacancia de la presidencia es un hecho muy grave, muy grave. Eso es, derrocar al poder tiene consecuencias y nadie puede alegar que va a controlar las consecuencias que eso traiga. Eso es como entrar a un hoyo negro en el espacio. Sencillamente nadie sabe qué cosa hay al otro lado, ni quién va a poder. Y lo que puede pasar, como de hecho ha pasado en mi opinión, es que lo que termina derrocado no es este o aquel presidente, sino el poder como tal. Ese es un argumento que se podría desarrollar. Pero básicamente, si hay responsabilidades en quien gobierna, deben ser investigadas, pero en su debido momento. Claro, cuando termina su mandato y cuando vence su inmunidad. Exactamente. Y no, es lo que la Constitución prevé. Y no alegando, ¿no es cierto?, cosas como tan absurdas como la famosa cláusula de la incapacidad moral permanente, que es lo que el Congreso quiere. Bueno, tú tienes ahí, quizá podríamos hacer un alto por un momento en el tema Odebrecht. Tú has escrito una columna muy interesante sobre las democracias de baja gobernabilidad y además tienes un libro sobre el tema, en el cual demuestras históricamente que esto no es casualidad. O sea, hemos llegado a un estado de cosas que no es casualidad. Claro, es producto de varios elementos y de, digamos, bifurcaciones y derivadas que nadie... O sea, se abrió una caja de Pandora con la vacancia y efectivamente nadie sabe lo que hay al otro lado y todavía no sabemos en qué va a terminar. Y luego hablaremos del futuro y de las elecciones, en fin. Pero me gustaría, por favor, que le expliques a los amigos más o menos un poco el contenido del libro, porque es muy interesante ese concepto y que no es novedad en el Perú. En realidad, desde la fundación de la República tenemos un problema que ahora se ve con mayor nitidez y que quizá ha estallado con mayor impacto de eclosión que nunca, ¿no? Bueno, sí, efectivamente eso creo. La democracia de baja gobernabilidad no es sino una democracia que no tiene equilibrio de poderes.
donde un legislativo, por ejemplo, el Congreso, puede montarse fácilmente sobre el Poder Ejecutivo. Desgraciadamente ese ha sido el caso en el Perú. Y no solo en el Perú, en muchas de nuestras democracias latinoamericanas ha pasado esto, por un mal diseño, digamos, en la arquitectura de la democracia, que ha hecho que esta democracia de baja gobernabilidad no sea capaz de resolver los problemas del pueblo. Una democracia que no es capaz de resolver los problemas del pueblo, el pueblo la va a detestar. Eso es lo que va a pasar. Y no es que deteste a la democracia como tal, sino que detesta una forma mal diseñada de la democracia, una mala relación entre los poderes, que lleva entonces a un estado perpetuo de debilidad que está, digamos, por así decir, con las defensas bajas. Entonces cualquier virus lo infecta. Y eso es lo que pasa con el eje que el enemigo instrumenta a través de Caracas, La Habana, etcétera, como decíamos hace unos instantes. Entonces nosotros somos vulnerables, eso es lo que pasa. Argentina es muy vulnerable también, por la misma razón. La democracia argentina hace ingobernable al país. Además hay un federalismo que aquí no hay, ¿no? Que además es peor, un factor todavía más grave, pero nosotros vamos en ese camino. Bueno, sí, los gobiernos regionales de alguna manera se han convertido, no diría federalismo, nos hemos ido a señores feudales. A las autonomías, así es, efectivamente. En España pasa desgraciadamente también algo de eso. Pero en Latinoamérica entonces Bolivia sufre de esto. Brasil, Argentina, Chile, mira, era el caso excepcional. Tú decías, Chile parece no ser una democracia de baja gobernabilidad, parece ser una democracia de verdad, bien construida, pero esta último que ha ocurrido es un acto desesperado y destinado a producir la renuncia de Sebastián Piñera a la presidencia de Chile. Está clarísimo que ese es el caso y afortunadamente Piñera lo ha entendido con claridad y no va a renunciar. Pero el asunto no es poca monta, porque si la única democracia, digamos, equilibrada de América del Sur termina colapsando, eso puede ser un efecto dominó. Pero antes vamos a hablar de Chile y de todo lo que está pasando en la región. Pero para cerrar este tema de la democracia de baja gobernabilidad, tú dices que ha habido un mal diseño. Ahora te pregunto, en Estados Unidos hay un diseño similar en el sentido de que tienes un poder ejecutivo y un poder legislativo, y el poder legislativo hace de contrapeso al poder ejecutivo. Es cierto que en Estados Unidos el presidente tiene, digamos, mayor capacidad de acción, mayor capacidad de decisión en ciertos temas como política exterior, pero digamos, es más o menos el esquema en el Perú, pero claro, son circunstancias históricas diferentes, pero digamos es el mismo esquema. Lo que te quería preguntar es, en el Perú quizás se debió haber dado un esquema como el que tienen algunas democracias europeas, en las cuales hay un presidente que tiene, digamos, funciones protocolares, un primer ministro que es en la práctica el que gobierna, y el Parlamento. Entonces, cuando hay una crisis parlamentaria no pasa nada, es decir, no es algo traumático como en el Perú. El presidente sigue en Palacio de Gobierno y simplemente el premier es el fusible y convocan a nuevas elecciones, se disuelve el Congreso, pero se disuelve de una manera, digamos, consensuada, llaman a nuevas elecciones, hay nuevos congresistas, se elige un nuevo presidente del Consejo de Ministros, un poco a la española, ¿no?, que es el voto indirecto, y se acabó, y el rey sigue siendo rey, por así decirlo. Sí. Ese podría ser, para no hablar solamente de las causas y del problema, sino cómo crees que se podría... ¿Cómo se puede solucionar? Mira, esta idea no es una mala idea, ciertamente. Hace ya muchos años la propusieron dos profesores de la Universidad de Yale, Juan Lins y Arturo Valenzuela. ¿Recuerdas el nombre de Arturo Valenzuela? Un chileno que trabajaba en la administración de Washington. Ellos propusieron que lo que los países latinoamericanos debían hacer era pasar al sistema parlamentario, porque lo que tienen no funciona. Entonces, no tendríamos que ser algo así como Inglaterra, sin reino, pero o como Alemania, digamos, o como Italia, ¿no? Entonces, un primer ministro elegido por el Congreso, etcétera.
Eso se llegó a ponerse, tú sabes, a votación en Brasil. Y fue masivamente rechazado por los obviamente, brasileños. ¿no? Claro. En consecuencia, la idea quedó ahí para siempre y nunca nadie se atrevió a volver a proponerla en vista de que había sido rechazada por los brasileños y ahí quedó. Pasar a un sistema parlamentario quizás sea ya un poco muy difícil a estas alturas, en verdad, es un cambio demasiado grande. Lo que podemos hacer quizás es la presidencia, es lo que tú planteas, exactamente, ¿no? Quedémonos dentro de los parámetros que conocemos y lo que podemos hacer es reforzar la presidencia, sí. Porque además el presidente en el Perú históricamente es el sustituto del Inca y del Virrey, ¿no? Necesitamos una figura paterna, saber que hay alguien que que hay un adulto en la sala, ¿no? Claro, bien dicho. Bueno, a falta de la posibilidad de reforzar la presidencia, lo que podemos hacer es debilitar el Congreso. ¿Qué te parece? Como alternativa. ¿Cuál es la forma mejor de debilitar el Congreso? ¿Sabes cuál es? Volver a la bicameralidad, aunque parezca mentira. Volviendo a la bicameralidad, tiene dos grandes virtudes. Primero, perdón, te interrumpo. Yo creo que más que debilitar al Congreso, la bicameralidad es una manera de devolver la sensatez al Congreso. Bueno, sí, ya, dilo así si quieres. Para que no hablar de ganadores y perdedores. No, digamos, yo lo diría para restablecer un equilibrio que se ha perdido. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería eso? Pues muy bien, es fácil. Si tuviéramos dos cámaras, primero que nada, este cuento de que hay una cámara pensante, eso son tonterías. Las dos cámaras son al fin y al cabo iguales, desde ese punto de vista. Lo que es importante es que, primero, si se tiene que ver, por ejemplo, un proyecto de ley 2 veces, eso significa que toma el doble de tiempo. Eso no está mal, eso está muy bien, porque evitas... Claro, para que te apresures lentamente, como decía Julio César, hay que apresurarse lentamente. Evitas el problema de, por ejemplo, que se pueda aprobar una ley como la de las AFP, que creo que se aprobó en 48 horas, y que es un cambio enorme en la definición de este sistema, y que se hizo de la manera más irresponsable. Y hay infinidad de ejemplos de este apresuramiento que ha producido malos resultados. Y, por otro lado, tiene también la ventaja de que si tienes dos cámaras vas a encapsular el conflicto político dentro del Congreso, que es donde debe estar en la discusión entre una cámara y la otra, y lo sacas el conflicto del terreno de la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Con lo cual, alivias al Poder Ejecutivo tremendamente. Este es el equilibrio de poderes, es la clave del asunto, y es indispensable recuperarlo. Si es que alguna vez lo hubo, en mi opinión no lo hubo nunca desde la fundación de la República del Perú. Es indispensable establecerlo porque de otro modo lo que ocurre es lo que tú ves. O sea, manda el Congreso y esta situación lleva a un desorden económico tremendo que pone al país al borde del abismo, hasta que la gente se cansa, se harta y pide que venga alguien y ponga orden en este lío. Entonces viene el manazo y pasamos de la democracia de baja gobernabilidad al autoritarismo. Con el aplauso de la gente. Y entonces, ¿es esa la solución? No, tampoco es la solución, porque el autoritarismo lo que hace es con el tiempo incubar la recaída en la democracia de baja gobernabilidad. Y entonces estás atrapado en este círculo vicioso de hace 200 años. Estamos cerca ya del Bicentenario. Es hora de arreglarlo. Hay que dar el salto a una tercera posibilidad, que es una democracia como la chilena. Bueno, como la chilena hasta hace 2 semanas. De eso vamos a hablar después de la pausa, pero para ir cerrando este asunto, entonces, y para volver al tema Odres, para dejarlo cerrado. Entonces, digamos, ya hemos explicado un poco el contexto. En este contexto, el pago de estos 524, a ver, había el activo más grande de Odebrecht es Chacria, que es una hidroeléctrica. Odebrecht hizo una operación para venderla. Estamos hablando de una cantidad suficiente como para pagar casi en su integridad la reparación fijada por el Estado peruano a Odebrecht, que me parece ripio, pero en fin, eso es otra historia, como diría Kipling. Y entonces el dinero ese, en lugar de incautárselo el Estado, se lo está dando a Odebrecht. Ese es en corto y en sencillo. 524 millones, míratelo, a una empresa quebrada, a una empresa que ha corrompido en el Perú durante décadas, y ¿a cambio de qué?
y eso es el comentario. Mi opinión es el afán persecutorio y la antipatía que le tienen ciertos fiscales a determinados partidos políticos. Yo creo, no me atrevería a decir, algunos han dicho por ahí, no, o son tontos o son corruptos, refiriéndose a los fiscales que han llegado a este esquema, que han aceptado este esquema, y la jueza que lo ha validado. Y yo creo que acá hay un tema político. O sea, antes los chilenos que Piero, es decir, lo que están esperando o lo que están creyendo, me parece, es que en este interrogatorio que va a haber en diciembre en Brasil, Marcelo Odebrecht dispare la bala mágica que va a permitir liquidar totalmente a la no, ya viene, y hasta ahora no viene. Yo estoy seguro que van a recibir el dinero y van a decir, no recuerdo, no me llames, te llamo. Total, no los pueden extraditar. O sea, me parece una jugada maestra en el sentido de que, como ha puesto Expreso hoy, el crimen en el Perú, el crimen sí paga. O sea, tú puedes hacer lo que te da la gana, encima te pagan. O sea, ese dinero en cualquier democracia sana o razonable lo hubieran incautado. Se lo han dado a la empresa y yo estoy 100% seguro que Odebrecht y Barata van a decir, mira, no tengo nada más, no sé, total, ya recibieron el dinero, no los pueden extraditar. Y además, desde hace 2 o 3 años está en Suiza el famoso USB decodificado, y había un experto suizo al cual se le pagó la primera parte, y estamos hablando del 0,00001% de lo que costaba el experto, de lo que se le ha pagado a Odebrecht, y podías haber tenido hace 2 años todos los nombres. Entonces, lo que te da para pensar y para especular es por qué no quieren que se sinceren los nombres. O sea, ¿qué hay en esos nombres que es preferible estar dosificando y administrando, no es cierto? Correcto. Hay hoy día un tuit de un buen amigo del Perú, un economista. Ricardo B. Lago, que no hay que confundir con Ricardo Lago, el expresidente chileno. Correcto. Es Ricardo B. Lago. Ricardo Lago, que es un buen amigo del Perú, español de nacimiento y por muchos años funcionario del Fondo Monetario, que venía al Perú de visitas recurrentes. Es un peruanólogo, digamos. De la época en que... Peruanista. De la época de la reinserción del Perú hace tanto tiempo. Y le agarró mucho cariño al Perú, evidentemente, y nos quiere de verdad. Hoy día ha publicado un tuit que dice: indignadísimo, un poco de dignidad, por favor. Ese hombre, que es un ciudadano español, que quiere al Perú, está diciéndonos, por favor, un poco de dignidad. ¿Cómo es posible que le estén pagando a estos señores que les han robado hasta la camiseta y encima ustedes... O sea, el titular de Expreso de que dice, nos roban y les pagamos. Así es. Esa es la esencia de la cuestión. Entonces, hay que ir al fondo del problema. Yo, por supuesto que pienso como Lago que esos 524 millones no se les debe pagar a Odebrecht. Bueno, la ministra ha dicho, yo le pagaría 10.000, no sé si, no dijo soles o dólares, pero ahí te revela, me parece lo que sostengo. O sea, acá no importa que Odebrecht nos robe, no importa pagarle a Odebrecht, lo que queremos es que friegue la oposición. O sea, liquidar a nuestros rivales políticos. Entonces el Ministerio Público, el Poder Judicial, todos los poderes fácticos, para usar una palabra de moda, están alineados en esa dirección, me parece. ¿O qué otra explicación le esa es la explicación, no hay otra. Ahora, vamos a tener que lidiar con las consecuencias de esa decisión y quienes la tomen van a tener que lidiar con ella también, porque eso no va a ser popular. El pueblo peruano no va a entender cómo es que le estamos pagando 500 millones de soles a quienes nos han robado. No lo sé, Coqui. Probablemente hoy o mañana aparezca alguna virgen que llora, es decir, capturan a Moreno. Bueno, pero esas cosas funcionan por unos días, pero nada más. Hay que mirar las cosas con más perspectiva. Fíjate, me da la impresión, Uri, para volver a un asunto que estábamos tocando antes sobre el tema del Club de la Construcción, que es la madre de la cuestión. ¿Cómo fue posible que 6, 8, 10, 12 empresas brasileñas hicieran lo que hicieron y contagiaran en la corrupción a todo el resto de América? Yo creo que fue posible, ¿sabes por qué? Por el mercantilismo, porque cerraron el mercado de América Latina para ellos. Y no dejaron entrar a nadie más, especialmente no a los americanos, no a los chinos, no a los europeos, salvo que entraran a ser parte de su club de la Argolla, claro. De la Argolla, ¿no? Entonces,
Claro, la raíz última del problema, haciendo una lectura súper profunda, es el capitalismo de amigotes, que es la maldición de América Latina y del Perú. El mercantilismo. Estuvo aquí hace unos días Ramiro Prealé, el hijo de Ramiro, del dirigente histórico del APRA, y decía, bueno, en el Perú en realidad lo que hay es una isla de economía de mercado que él la calcula en 10%, en medio de un océano de capitalismo de amigotes, de mercantilismo 90%, y por eso tienes barreras de acceso trata de importar una medicina por Amazon, no puedes, porque tienes los laboratorios cerrados, trata de abrir un banco, no puedes, o sea, hay un montón de barreras de acceso. No obstante eso, es, digamos, la modesta contribución que hice a esa conversación es, pero imagínate, si con 10% yo lo calculo en 20, pero digamos, si con 10% de economía de mercado en medio de este capitalismo de amigotes, ¿cuánto? 3, 4, 5 millones de peruanos han logrado salir de la pobreza, movilidad social en 2 décadas, ¿qué no podría ser el Perú si tuviera, una economía de mercado digna de tal nombre, ¿no? Así es, una economía libre, así es. Mira, esto es viejo como el hambre. Eso es exactamente lo que dijo Adam Smith a fines del siglo XVIII, en La riqueza de las naciones. Le llamó el sistema mercantil. Nosotros le llamamos mercantilismo hoy día. Consiste sencillamente en cerrar un mercado en beneficio de unos pocos. Claro, y gritar, no, qué horror, es estatismo, es comunismo, si hay una ley antimonopolios, cuando Estados Unidos tiene una ley antimonopolios hace más de 100 años. Desde la época de Theodore Roosevelt, así es, efectivamente. Y entonces, mira, viéndolo de este modo, yo supongo, y esta es una especulación mía, pero supongo que lo que pasó aquí es que alguien entre las empresas constructoras de Estados Unidos se debe haber hartado de que no lo dejaran entrar en las licitaciones de obra pública. Claro, y dijo, como eran Sansón y los filisteos, porque el escándalo estalló allá. ¿No entonces fue posiblemente a donde el gobierno americano le dijo, oiga, ¿sabe usted? No me dejan entrar acá, no hay libertad de competencia. Claro, le dijo, anda a hablar con el DOJ, el Departamento de Justicia. Exactamente, entonces mandan a la Fiscalía, al FBI, probablemente a averiguar qué cosas, y deben haber hecho un dossier. Y cometieron el error, además de una parte, o sea, mover algunos recursos a través de Estados Unidos, con lo cual... Exacto. Así es. Entonces, amigos, nos vamos a un pequeño corte y seguimos con esta interesantísima conversación con Jorge Morelli en Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos, gracias. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. Nuestro invitado de hoy, Jorge Morelli. Estamos hablando de todo un poco, de lo humano y lo divino. Empezamos con la trama Odebrecht, de ahí nos hemos ido a la democracia de baja gobernabilidad. Estábamos un poco reflexionando sobre el mercantilismo, que al final del día es el que ha permitido la penetración de Odebrecht y la actuación del Club de la Construcción Local, ¿no es cierto? Así es. Decíamos hace un rato, Uri, que es posible especular, digamos, educadamente respecto de qué cosa es lo que pudo pasar aquí, ¿no? Y yo tengo la impresión de que lo que pasó es que las empresas americanas deben haber dicho a su gobierno, oiga, esto no puede continuar así. No nos dejan entrar a las licitaciones de obra pública en América del Sur, ni en Brasil, ni en ninguna parte. Ese mercado está cerrado para ellos, y eso no es competencia, eso no es mercado libre, hay que hacer algo. El algo debe haber sido que el FBI debe haber investigado por años. Quién, dónde, cómo, cuándo, por cuánta plata, etcétera. Cuando tuvieron un archivo completo de toda la corrupción latinoamericana, empezando por la brasileña, se la pasaron a la Fiscalía de Brasil. Y ahí reventó el estofado. ¿Te recuerdas? Comenzó por el mundial, el mundial de fútbol, por la FIFA. Por la FIFA. Empezó, primero fue, sí, que estalló también en Estados Unidos. Así. Exactamente. Entonces, ¿eso es criticable? No, en mi opinión no lo es, porque finalmente lo que es legítimo es que obligaron a Brasil y a los demás países a abrir su mercado, claro. A abrir su mercado a la competencia de otros países. Entonces, si tengo razón, veremos cada vez más empresas americanas participando en las licitaciones públicas. Ojalá. Como también las chinas, y también, por supuesto, las europeas. Bueno, en ese momento lo que hay, más que yo sé que tú eres chinófilo, Coqui, ya vamos a hablar del cinturón de la seda y todo lo demás, pero estuvo ya que, digamos, avanzando un poco en los temas y para ir situándonos ya un poco a escala global para poder hablar de todo lo que está pasando en la región y en el Perú, efectivamente, como país estratégico, y en el sur del país tenemos las tierras raras, el litio, la pugna política. Dardo López Dols estuvo aquí
hace una semana o 10 días, y él hablaba a propósito de la agitación regional del bloque BRIC, pero con V, con B chica, o sea, Venezuela, Rusia, China e Irán. Entonces, bueno, Venezuela, Rusia e Irán es obvio la penetración que tienen en Venezuela, un tema geopolítico, y también en Bolivia. Se habla muy poco de la presencia iraní en Bolivia, como también la hay en el sur del país aquí, a través de Hezbollah y todo lo demás, que es un brazo operativo de Irán, o sea, es un empleado de Irán. Se habla un poco menos de bueno, China, según Dardo López Dols, tiene otra manera actual, ¿no? China no es que haga agitación regional, sino focalizada, entonces contrata a un grupo de gente, le paga para que haga una agitación minera focalizada, luego va de la empresa y le dice: oye, compadre, estás en problemas, no te preocupes, yo te compro la empresa, vende, y como por arte de magia, la agitación desaparece, y hemos visto ejemplos, no voy a dar nombres, pero hemos visto ejemplos aquí. Entonces, nos estamos convirtiendo, hasta ahora, empresas estadounidenses. Bueno, en realidad no creo que nadie en este momento, y ese es otro tema que ojalá nos dé el tiempo para hablarlo, en medio de esta imprevisibilidad de lo que va a pasar en el Perú, quiera arriesgar su dinero. O sea, no sabemos lo que va a pasar dentro de 3 meses, no sabemos si la izquierda va a copar el Parlamento y en 2 legislaturas ordinarias o en una legislatura ordinaria más un referendo cambia el régimen económico. Ayer estaba aquí Jaime Miranda Sousa, columnista de Expreso, y me dice: no, ni siquiera tienen necesidad de cambiar todo el régimen, basta que modifiquen, y para eso no necesitan ni siquiera 70 y pico de votos, sino 60 y pico, un par de artículos y se acabó, y dejas de limitar el rol del Estado en la inversión privada y soltaste a todos los jinetes del apocalipsis, ¿no? Entonces, hablábamos un poco de que, claro, la trama Odebrecht, en mi opinión, lo que ha hecho es, primero, ha cumplido el sueño de Abimael Guzmán sin derramar una gota de sangre, que es arrasar con todo el establishment. No sabemos qué va a pasar después, pero es lo que quería Guzmán, ¿no es cierto? Entonces, la trama Odebrecht no ha dejado títere con cabeza, políticamente hablando, por un lado. Por otro lado, ha tenido ese efecto, digamos, benigno de abrir el mercado. Ahora, abrir el mercado, ¿para qué? No lo sé exactamente. Tú mismo has escrito sobre el tema, tú sabes más de eso que yo. El tema de que el sur del Perú, y me gustaría hablar de eso, Coqui, es en ese momento escenario de una pugna geopolítica, ¿no es cierto? En efecto, claro que sí. El asunto es el siguiente. La mesa de póker donde se juegan los recursos naturales del planeta para el siglo XXI, se sientan pocos ahí, es una mesa muy exclusiva. Ahí tienen sitio quienes, ven, algunas potencias europeas, está Rusia ciertamente, está China, está Estados Unidos. Y para de contar, no hay mucho más. Entonces, el asunto es, se juegan literalmente, ¿quién controla qué? ¿No es cierto? En el caso de América del Sur, el petróleo venezolano es uno de los recursos importantes. Echaron mano de él los cubanos hace mucho tiempo con Chávez. El proyecto venía desde la fundación misma del gobierno del castrismo en Cuba. Fidel siempre tuvo clarísimo que su objetivo era el país con la mayor reserva petrolera del mundo. Claro, controlar el petróleo de Venezuela y luego usar el petróleo de Venezuela para subordinar a todo el resto de los países que necesitaban de él. Entonces, pero el tiempo pasa, pues. Y ahora Venezuela está por caer. El gobierno, quiero decir, del castrismo, del chavismo, en Venezuela va a caer. Maduro va a caer. Entonces, La Habana va a perder el control del petróleo de Venezuela y lo saben. Entonces, desde ya están pensando cuál va a ser el plan B. El recurso fundamental de la economía del siglo XXI, ¿cuál va a ser? Ya sabemos, el cobre, el litio, tierras raras, las tierras raras, el oro, el agua. El agua, claro. Todo eso hay en el sur del Perú, en el norte de Chile y en parte de Bolivia. En consecuencia, esta área de la triple frontera entre los 3 países es el lugar estratégico para el siglo XXI. Por lo tanto, las potencias sentadas en la mesa de póker están en este momento apostando fuerte para entrar a controlar a los 3 gobiernos que manejan esta situación. De allí entonces la explicación
de por qué se aferra Evo al control del gobierno de Bolivia a como dé lugar. ¿Por qué quieren sacarlo a Piñera? Porque quieren votar a Piñera. ¿Y por qué aquí están tratando, bueno, aparte de la agitación en el sur, por qué están tratando de colocar la mayor cantidad de gente en el Congreso para controlar el poder? Otro país que tiene litio también es Argentina. Bueno, ya sabemos, Fernández acaba de viajar a México, se ha reunido con AMLO, con López Obrador, y ya quieren formar un organismo paralelo a la OEA que lleve la agenda bolivariana. Exacto. Entonces, ¿cuál es el proyecto de ellos aquí? El proyecto de ellos aquí todavía no ha, digamos, logrado cuajar el control, no ha capturado el poder aún. ¿Puede capturarlo? Claro. Viene por el lado de lo que tú decías. Viene la madre de todas las batallas, va a ser en el Congreso de año y medio, que viene ahora por delante. 3 meses. Ahora bien, mira, para ir a ese tema brevísimamente, si el Congreso de año y medio se deja arrinconar en la defensa del capítulo económico de la Constitución, está perdido. Lo que debe hacer, en mi opinión, no es limitarse a la defensa del capítulo económico, sino pasar a la ofensiva de la reforma del capítulo político para establecer el equilibrio de poderes. Si das esa pelea, tienes una oportunidad de ganar, porque el país lo sabe, y la oposición lo sabe, y el gobierno lo sabe, todos lo saben, que esto es necesario reformarlo. Pero mientras quieras, ¿no es cierto?, aferrarte a la idea de que la Constitución es inmodificable y no es santa, y es como sacrosanta, como el Talmud o el Corán o la Biblia, entonces estamos perdidos. Eso no va a funcionar así. Consecuentemente, volviendo al tema, ¿cómo hacemos para ganar, para vencer al enemigo en esta lucha por el control de los recursos naturales? Hay que entender bien primero quién es el enemigo. Muchos creen que el enemigo es este gobierno. Eso es falso. Este gobierno no es el enemigo está detrás, el enemigo viene recién, el enemigo está en las fronteras, está tocando a la puerta. Este gobierno simplemente está tratando de sobrevivir a las consecuencias de sus propios actos. Eso es todo lo que está haciendo. Entonces, la batalla va a ser aquí, Uri. La batalla va a ser en el Perú, como lo fue hace 200 años. La batalla por la nueva independencia. Exactamente. ¿No? El Perú tiene ese raro... Ya no va a ser Ayacucho, sino un poco más al sur. Así es, el Perú tiene ese raro privilegio. Acá siempre, de una forma u otra, se han resuelto los grandes problemas de este continente, por lo menos del sur de este continente. Y una vez más así será en el Bicentenario de la República. Entonces, vamos a ver. Viene esta batalla por el control de los recursos naturales. De por medio está el futuro del Perú, y no solo del Perú, de Chile, de Bolivia, de Argentina y en fin, de Ecuador, Brasil, Ecuador y Colombia, ¿no? Obviamente, así es, exactamente, nada menos. Entonces, hay que tener muy claro contra qué estamos luchando, porque las guerras se pierden por luchar contra el enemigo equivocado. Eso es lo que siempre pasa. Uno se equivoca de enemigo, cree que el enemigo es este y resulta ser aquel, ¿no es cierto? Pero te sorprende a último minuto cuando ya no estás preparado para hacerle frente. Entonces hay que tener muy claro quién es el enemigo y de dónde viene. Mira, aquí podemos dar un salto al tema que planteabas hace un momento. Tenemos en este momento, y te agradezco muchísimo, ayer me pasó Uri una información acerca de que Estados Unidos y un grupo de países, Japón, Australia, han creado una nueva organización global para construir infraestructura, es decir, han creado un competidor a la ruta de la seda de China. Esto es fantástico, eso es una gran noticia. ¿Qué mejor cosa podría ocurrirnos? Así es digamos, si se tratara de dar noticias que tienen que ver con la historia y no con la quincena o no con lo que pasó anoche, esa sería la noticia, porque entonces ya no vamos a estar sujetos en Latinoamérica, entiendo, a un monopolio chino, por decirlo de alguna manera, sino que podemos negociar con China y decirle, mira, si no me gustan tus términos, el tío Sam me está ofreciendo lo mismo que tú, o sea, mejora tu oferta. Entonces ya no vamos a depender de una potencia, sino que podemos jugar. Esto es interesantísimo, Uri, porque esta red
de puntos azules, que así se llama. Ahora China lleva ventaja, ¿no? Digamos, porque ya tiene construido, pero Estados Unidos no son países de poca monta, ¿no es cierto? Así es. La ventaja, claro, que la lleva China, hace años que está en esto, ha invertido inmensas cantidades de dinero ya en su lo que llama Belt and Road, el cinturón. Claro, ha comprado puertos en el Perú mismo y todo, pero digamos, pero le ha salido un competidor, y un competidor le ha salido un competidor serio, de peso. Serio, esto es fantástico, Uri, porque además uno no puede evitar, ¿sabes qué? Cuando ves quiénes componen este nuevo red de puntos azules, que así se llama, la que encabeza Estados Unidos, es una federación de países que lucha contra, por así decir, un imperio. Esto parece la guerra de las galaxias. Uh-huh. La federación. La federación contra el imperio bueno, chino. Con lo cual estás diciendo que Darth Vader es es Darth Vader, ¿ah? ¿Cómo? Pensé que eras chinófilo. Me está sorprendiendo, Coqui. Yo soy hoy peruano. Hoy se ha puesto bandas y estrellas, Star No, yo soy peruano. Y además creo que en la competencia, creo que efectivamente, como tú bien dices, la competencia entre la red de puntos azules y ¿cómo se llama? La ruta de la seda china va a tener unas ventajas inmensas para todas las economías emergentes del planeta si saben manejarse con inteligencia entre estos dos ofertantes, por así decir. Interesados todos, ¿en qué? En el litio, en el cobre, en el oro. Y administrar con transparencia las concesiones de recursos. Así es. Lo que me preocupa es Rusia. Ya, sí. ¿Por qué me preocupa Rusia? Porque Rusia es un jugador en la mesa de póker, ciertamente, pero no es un jugador con la talla económica que tiene China o que tiene Estados Unidos. Pero tiene sus mañas. Pero tiene armamento y tiene tiene mañas, como tú bien dices. Tiene un modus operandi que le viene de antiguo y que pasa por el uso de la política para controlar el poder. Y pasa, por lo tanto, por ¿no es cierto?, por la manipulación de la opinión pública para capturar un gobierno, para capturar el poder. Desinformacia, le dicen, desinformación, y esto viene de la época de Lenin. Así es. Entonces, el agitprop. Entonces veamos, por ejemplo, los chinos están en Bolivia. ¿Sabes qué? Tengo la impresión de que no mucho. Los que están en Bolivia son los rusos, Uri. Pruebas a canto. Acaba de estar Evo en Moscú, ha firmado N contratos con los rusos. ¿Para qué? Fíjate, para vender gas a Brasil, para crear una central de energía atómica que provea la energía necesaria para extraer el litio. Además, sabemos que Bolivia hace rato que quiere venderle al Perú un gasoducto que vaya desde Bolivia hasta Hilo y provea gas a 7 regiones del sur del Perú. Lo cual sería un gravísimo error. Pero, ¿cómo puedes entregarle la llave de la energía del sur a los bolivianos? Y el control político, justamente de la región más propensa a la prédica. Exacto. ¿Y quién construiría ese supuesto gasoducto en el caso de existir? Gazprom, es decir, la estatal de gas rusa. Entonces, es evidente y cercano el vínculo de Evo con los rusos, como es evidente y cercano el vínculo de Venezuela y de La Habana con los rusos. Entonces, me preocupa el hecho de que los rusos no están entendiendo bien cuál es la naturaleza del proceso global, que no es el estilo ese sí es propio de la Guerra Fría, Uri. Los chinos son más inteligentes en ese sentido. Vienen y te hacen una oferta que no puedes rechazar. Claro. ¿No es cierto? Te dicen, mira, te compro tu puerto. Bueno, te dice tú, pero, en fin, pero ¿cuánto podría costar? Tú di la cifra que quieras, te doy el doble de lo que pidas. Da igual, porque aun cuando te van a prestar el dinero para que lo compres, si mañana no pagas, ellos se van a quedar con el puerto. Pero al mismo tiempo tú dirás, bueno, pero no se van a llevar el puerto a China. Con lo cual, ¿quién pierde aquí? ¿No? Es mucho mejor negocio que tratar de tomar el poder para tener un gobierno amigo que luego haga lo que tú quieres. Pero bueno, efectivamente es lo que hace Rusia. Te quería preguntar, parecería con esta iniciativa que acabas de mencionar, que Estados Unidos se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, parecería, pero ¿tú crees que la administración tiene un montón de problemas internos, el impeachment y qué sé yo?
problemas en otras latitudes, está tratando de resolver. Pero ¿tú crees que el tiempo está, o sea, todavía puede llegar la caballería a la mesa como para equilibrarla? Porque en este momento lo que me estás diciendo que 2 de los jugadores están con las pilas puestas y uno no. Por ejemplo, lo de Venezuela, para abrir un breve paréntesis. Yo no creo que la situación en Venezuela se resuelva a menos que se sienten Xi, Putin y Trump en una mesa y digan, bueno, ¿sabes qué? Trump le diga, ofrécele a Nico y a su familia y al segundo Diosdado, que además está pedido por narcotráfico, y a su familia, es decir, mientras no le ofrezcan una salida a la cúpula al aeropuerto tranquila para después un exilio dorado en La Habana o en Pekín o en Moscú, Maduro no va a soltar el poder porque sabe que va a terminar como Gaddafi, como Ceausescu, como Mussolini con Clara Petacci. Sí. Entonces, y no veo que Estados Unidos esté consciente de eso, como no veo, a excepción de esta iniciativa, que esté consciente que en su patio trasero le han puesto misiles. O sea, claro, la crisis de los misiles del 62 era algo obvio, ¿no? O sea, ponen misiles en Cuba, ahora le han puesto misiles en Venezuela, digamos, misiles virtuales, y ni se da por enterado, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que efectivamente, yo creo que Estados Unidos lo han madrugado. Pues. Lo han madrugado. Se ha pasado 30 años sin invertir en América Latina, pensando en otras cosas. Entonces, los chinos lo han madrugado. Culpa además de decir Estados Unidos, quizás decir demasiado, de sucesivas administraciones demócratas, me parece, porque los republicanos geopolíticamente tenían las cosas más claras. Más claras, efectivamente. Bueno, aquí efectivamente viene una definición, que es la posible reelección de Trump. Eso es lo que está, digamos... Claro, China está apostando por Joe Biden, por ejemplo. China está apostando por los demócratas, no tiene plan B. Entonces, en realidad hay la madre de 2 batallas. Sí. Porque van en paralelo. La batalla electoral del 2020, a ver si Trump consigue la reelección o suben los demócratas y Dios nos coja confesados, porque son socialistas. Tú escuchas hablar a Ocasio Cortés, o Ilhan Omar y todo, y Verónica Mendoza es discípula de Friedman. Sí. O sea, es defensora ardiente del libre mercado. Así es. Comparado con el ala izquierda, Bernie Sanders y todo. O sea, el Partido Demócrata en Estados Unidos ha sido capturado por la extrema izquierda. Eso parece, efectivamente. Entonces ahí hay una batalla. Y la otra batalla es la que se esté dando por los recursos naturales, parte de cuyo destino se va a juzgar en el Parlamento en estas elecciones. En el Congreso de año y medio. En el Congreso de año y medio. ¿Tú crees que... aparte de nosotros dos, modestia aparte, y de los amigos que siguen este programa y que ya están ilustrados, las fuerzas políticas que no son de izquierda en el Perú tienen la menor noción de lo que está en juego, de lo que está pasando? O sea, me parece que están en la calle. Creo que son peones de un juego que no entienden, pero los usan. Entonces hay que tener claridad en esto, Uri, porque mira, el otro día estaba pensando en la siguiente cuestión. Todos se afanan acá por llegar al gobierno, todos se afanan por conquistar la presidencia de la República o llegar al Congreso, y no se dan cuenta de algo. El gobierno no tiene ya ningún poder, Uri. El poder está en el pueblo. El poder ha regresado al pueblo. Con una democracia de baja gobernabilidad, el gobierno no puede gobernar. Apenas sobrevive, que es lo que nos viene pasando desde hace ya rato. El Congreso menos, por supuesto, porque anda siempre perdido en consideraciones completamente circunstanciales. Entonces el poder está en el pueblo. El poder está en el pueblo y en la manera como el pueblo puede expresarse. Y esa es la prensa, Uri. La prensa en este momento es el depositario del poder del pueblo. Esa es la verdad. Bueno, y esa es la razón por la cual el 98% de la prensa, diría, está guaripolarizada, para usar la palabra magistral de Beto Ortiz. O sea, el gobierno se da cuenta. O sea, tú estás diciendo que Vizcarra es un tigre de papel, por un lado, pero por otro lado controla, digamos, fácticamente, no sé si el pueblo,
O sea, controla el Poder Judicial, o el Poder Judicial se ha alineado por defecto, como ha pasado en Argentina. Al día siguiente de la elección, el Poder Judicial argentino, en su máxima instancia, le archiva dos acusaciones a Cristina Kirchner, por casualidad. O sea, claro. Entonces tienes el Ministerio Público como herramienta de persecución, un Poder Judicial que está, no sé... la prensa alineada con el gobierno, los empresarios que al día siguiente del golpe, o sea, van a Palacio para asistir a la juramentación del gabinete, que fue un 3 de octubre, cuando se cumplen 51 años del otro golpe. Entonces quedan islas, así como tenemos una isla de economía de mercado en medio de un capitalismo de amigote. Yo creo que tenemos islas de medios de comunicación reflexiva en medio de un mare magnum además de corrección política, porque yo creo que la madre de todo este cordero, lo mencionaba el otro día, no recuerdo con quién conversaba, es que otra hubiera sido la historia si la mayoría del Congreso no hubiera sido fujimorista. Y nuevamente repito la frase, antes los chilenos que Piérola, porque la izquierda le tiene un odio metafísico al fujimorismo. Yo lo he comparado, solo se me ocurre un ejemplo literario, que es Ahab y la ballena blanca, Moby Dick. Todo el odio que le tenía el capitán Ahab a la ballena blanca, y no le importaba sacrificar a la tripulación del Pequot con tal de clavarle el arpón, es un poco lo que le tiene la izquierda mediática y política al fujimorismo. Entonces, y es una cosa que va más allá, y eso, en mi opinión, explica muchas de las cosas que están ocurriendo a nivel de Fiscalía y de Odebrecht. En fin, se nos acaba el tiempo, queridos amigos. Ha sido una charla muy ilustrativa con Jorge Morelli. Ojalá Jorge tenga razón. Me critican mucho que soy muy pesimista, entonces espero que esta buena noticia de la competencia capitalista versus el imperialismo chino por un lado, y el poder que emana del pueblo y que podría cambiar el curso de las cosas, sea verdad y no wishful thinking. Nos despedimos por hoy, nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buen día.